Y bien, quería comentarles que ya pueden ustedes revisar las calificaciones de la tarea 1, 2 y el examen, es decir, examen, el primer examen parcial. Voy a compartirles esta pantalla. Bien, si ustedes entran al grupo en Virtual Lupita, no, permítanme ver qué grupo es, si estamos bien. Entonces entran al grupo y ustedes van a ver en estática de fluidos, pueden ver las calificaciones de, por ejemplo, tarea 2, por ejemplo. Bueno, aquí me dice, vamos a ver, vamos a ver primero examen parcial. Bueno, ustedes en esta parte, tanto en las tareas como en el examen, pueden ver la pregunta. Aquí les va a decir el puntaje que tenía. En el caso del examen, cada pregunta valía 1.25 y si ustedes, aquí me parece, por ejemplo, sin responder, porque no respondí yo, pero aquí les aparece la respuesta y les marca si tienen el puntaje correcto. Si tienen puntaje correcto, les marca 1.25 y aquí también en esta parte aparece una palomita en color verde. Y si está mal la pregunta, aparece un tache con color rojo. Puede pasar de que ustedes pusieron 9.5 y la pregunta era 9.45, ejemplo. Entonces, hay un margen de error que yo le coloco al resultado. Vamos a poner punto editar. Bueno. La pregunta esta tenía, el resultado era 2.35 y tiene un error más o menos del 3%, casi todas las preguntas. Puede ser que por errores de cálculo de decimales no haya entrado dentro de este rango de error, pero si el procedimiento es bueno, o sea, si conduce realmente al resultado correcto, sí les hago como válida. Entonces, por eso es importante la hoja de procedimiento, donde vienen todos los pasos para alcanzar el resultado. Eso es importante que lo revisen. Esto les digo porque les estoy explicando todo esto, porque me hacen, bueno, el anterior semestre, y prefiero ponérselos ahora, explicárselos bien, porque me hacen muchas preguntas respecto a esto, ¿no? Si fallaron por decimales, revisen. Yo generalmente le doy una revisión, pero le doy una revisión muy rápida, entonces a veces se me puede ir y es mejor que ustedes revisen si el resultado era el correcto. Incluso ustedes pueden visualizar aquí, les aparece, cuando ustedes ven el resultado, les aparece la respuesta correcta es tanto. Entonces, si ven ustedes que la respuesta es por decimales, se la calificó mal bueno, en este caso la plataforma, pues me dicen y yo vamos a revisarlo y algunas veces pasa esto. También puede pasar que algún ejercicio esté mal y ya he depurado todo, pero puede que algún ejercicio todavía tenga algún errorcito mío al transcribir el resultado. Me pueden decir, estoy abierto a las revisiones. A veces me tardo un poco en contestarles, pero sí reviso todas las preguntas que me hacen y solicitudes así de revisión de tareas. Me tardo a veces, pero sí se las entrego. Sí les explico por qué, ¿no? Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Profe, ¿el procedimiento cuenta en, en Siempre la, que, sí, a ver, perdón que te corte. Sí, vas a decir algo más. que si cuenta en la tarea? Es que, por ejemplo, ayer en el examen se me fue un número que no era y cuando pues vi la respuesta correcta y lo cambié el número sí me daba, entonces no sé si Si es eso. así, sí podría ser, siempre y cuando sea, por ejemplo, un error así de dedo. No sé qué. Me ha pasado, por ejemplo, en otro grupo de este semestre que al calcular la raíz, todo estaba bien y al calcular la raíz cuadrada de tales números y me pone otro resultado. Entonces prácticamente ahí sí se equivocó al digitar, yo creo, en la calculadora y son errores que sí pasan. En tu caso tendría que revisarlo, cada caso es distinto. Si se ve que el procedimiento sí conducía al resultado correcto, las ecuaciones están bien y si hay un error así al último al transcribir un resultado, puede ser, o sea, sí, incluso a veces las hago válidas como buenas. A veces, dependiendo del tipo de problema, puede valer la mitad, pero sí vale el procedimiento, pero Ah, siempre y ok, ok. cuando esté todo, ¿no? O sea, por eso les decía que es importante el procedimiento. El procedimiento tiene que describir así, cómo llegué a este resultado, y ahí se puede ver cuando te equivocas, ¿no? Entonces ahí sí es más viable de que sí valga o sea, que valga como buena tu pregunta. Si nada más me mandas por chat, de preferencia le ponen, soy del grupo de 2MB7 de
mecánica de fluidos. ¿Esto por qué? Porque me ayuda a buscarlos porque como son varios alumnos, varias preguntas, entonces, y me dicen una captura puede ser de la hoja de procedimiento o del resultado, no sé, y entonces yo voy a revisar todo, ¿no? Pero me facilita mucho si me dicen de qué grupo es, para que yo pueda resolverlo más rápido. O sea, Sí, ok. encontrarlos más rápido. Es que sí se me fue un numerito en una cosa al principio y pues se fue haciendo más grande el error. Bueno, como tú dices, sí, bueno, hay que verlo, dependiendo de cada caso, si todo está bien, pero solamente excepto esa parte, podría ser, entonces, nada, más me puedes pasar la pregunta y yo voy a revisar la hoja de procedimientos que subiste y todo. Ok, sale, profe, gracias. Muy bien, no, al contrario, gracias. No sé si Profesor. alguien más tiene alguna pregunta de sus calificaciones. Sí, profesor. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Esto que menciona es solo para el examen o también es No, válido para la tarea? también las tareas. Ok, de acuerdo. Es que me pasó algo similar. Se me fue un punto decimal y por eso no me dio la cantidad. Está bien, sí, no hay problema en las tareas también. Al final yo les voy a decir cuando saco un respaldo y les digo, ya no hay nadie más que vaya a hacer alguna, o sea, solicitud así de revisión para ver algún caso. Y sí, todavía no se preocupen, como ahorita viene la vacación, pueden ser hasta después de la vacación, les digo, a veces me tardo en contestar porque luego como se me juntan varios casos, entonces sí, adelante, pasen, por favor. Se me juntan varios casos, entonces me tardo un poquito más en contestarles, pero tarde o temprano sí les tengo que contestar, ¿no? Es decir, les aclaro la pregunta. Bien, entonces pueden revisar tarea 1 y 2 y el examen, ¿no? Para que me digan ahora la siguiente clase si quieren, o sea, hablando de la siguiente clase, el día martes la sesión va a ser grabada porque no voy a estar en forma presencial, entonces la sesión del martes 12. Profe. No, perdón, es el día que tenemos clases el miércoles 13. Ajá. No vamos a tener clase presencial, pero sí va a estar grabada, la sesión va a estar grabada. Es que no voy a estar aquí el 12 y el 13, entonces pedí días aquí en la UPITA y nos veríamos hasta después de la vacación en el horario normal presencial, ¿no? Bien, ¿alguien más tenía preguntas? ¿No? Muy bien. Bien, entonces pueden revisarlo con calma. Entonces, como ya no nos vamos a ver ¿qué día? Con ustedes el miércoles, nos veríamos hasta después de la vacación. Si ustedes tienen alguna aclaración, me la pueden mandar por chat al grupo de Teams, ahí nada más ponen su nombre y el grupo, porque esto me ayuda mucho a encontrarlos rápidamente. Bien, vamos entonces a pasar al nuevo tema, porque vamos a empezar un nuevo tema a partir del día de hoy. Y esta primera parte del de la segunda parte, que sería el capítulo 3, va a ser también nuevamente un repaso de teoría y conceptos nuevos también. Vamos a empezar a compartirlos. Nada, esperen un segundo en lo que busco el archivo. Se me perdió ahorita que lo tenía. Bien, permítame esta pausa, es que estoy buscando cuál es el correcto. Que tengo varias versiones y entonces no me acuerdo cuál es el bueno. Bien, permítame un segundo. Bien, voy a inclinar la cámara, entonces para esto voy a apagar la cámara. Una pregunta, ¿no quieren que conecte el cañón o está bien así? Depende de ustedes. ¿Sí? Entonces, permítame un segundo, entonces, aparte en lo que busco el archivo y voy a hacer unas conexiones, entonces, nada más denme un segundo. Voy a compartirles ahora entonces la carpeta, ¿no?
Este archivo de presentación también lo voy a subir a la carpeta de Teams y a Virtual Upita. Permítame un segundo, una pequeña pausa. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, lo que ustedes ven es, les digo, esta presentación. Ustedes la tienen. Un segundo. Activé. Bien, está bien. Sí me escuchan bien, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Entonces. Sí, profe, sí se escucha. Perfecto. Bien, este capítulo 3 es la introducción al movimiento de los fluidos y comienza con la descripción, los dos tipos de descripción de movimiento de fluidos. El primero, vamos a ver aquí la primera diapositiva. La descripción de flujo se divide en dos tipos, la que es la descripción euleriana y la descripción lagrangiana. La primera adopta un punto de vista de campo y así globalmente. Seleccionamos una región, que en este caso va a ser nuestro espacio de estudio, que le vamos a denominar el volumen de control, y en este volumen de control va a definir funciones. Estas funciones pueden ser la función de velocidad, función de la presión, van a ser funciones vectoriales o escalares. En el caso de la descripción lagrangiana, lo que hace es tomar a las partículas como entidades. En este caso agarramos una partícula y calculamos para esta partícula la velocidad, bueno, primero posición, velocidad y aceleración. También a una partícula le podemos asignar valores de presión, pero en el caso de la descripción lagrangiana, a diferencia de la descripción euleriana, en esta sí nos concentramos en partículas individuales. Entonces hay una diferencia. En esta son funciones que van a describir para un espacio determinado
el campo de velocidades, campo de presiones, y en este caso, en la descripción lagrangiana, nos concentramos en partículas individuales a las cuales vamos a calcular sus componentes de velocidad, aceleración, etc. Pasemos a ver primero la descripción euleriana. ¿A qué se refiere? Bien, si quieren, antes de esto, vamos a imaginarnos para hacer una clasificación así rápida. Permítame un segundo. Bien, para hacer una descripción rápida de cómo se clasifican estos dos tipos de descripción del movimiento de los fluidos, imaginemos que tenemos un río, hay un curso de un río, y nosotros somos un observador, estamos así parados en la orilla, y vemos pasar el flujo, ¿no? Es decir, por aquí hay un flujo de una corriente, ¿no? Que es de agua. En el primer caso, en la descripción euleriana, lo que hacemos es fijarnos en un espacio, es decir, definir una pequeña celda o un volumen de lo que es el dominio del río completo. Entonces, este va a ser para nosotros el volumen de control, ¿no? Entonces, definimos un volumen de control. Y nos vamos a concentrar en bueno, tiene sus fronteras, en el campo de velocidades que puede estar dentro de este volumen de control. Entonces vamos a definir aquí una función que nos va a describir el campo de velocidades. Y entonces esa función va a ser una función vectorial. Vamos a tener entonces para cada posición del volumen de control un vector velocidad asociado, ¿no? Entonces, vamos a ver así un campo vectorial. Entonces esta es una región a la cual le hemos definido un campo, en este caso es el campo de velocidades, y para cada posición, para cualquier coordenada X, Y, Z, vamos desde un sistema de coordenadas, vamos a asignarle a esa posición un vector velocidad. También podemos asociarle un campo de presiones, por ejemplo, ¿no? Son una función escalar. Es el volumen de control, ¿no? Bien, este es en el caso de la descripción euleriana. En cambio, en la descripción lagrangiana, lo que hace el observador es agarrar una partícula, esta es la partícula A, y calcular su vector posición. Bueno, en este caso, perdón, aquí vamos a poner, su vector posición sería respecto de, bueno, supongamos un sistema de coordenadas que estuviera aquí, y poner su vector posición. También en ese punto vamos a tener un vector velocidad, pero es la velocidad de esta partícula. Y seguir la partícula en el tiempo, ¿no? Es decir, porque este vector posición va a ser función de sus coordenadas, por ejemplo, x, y, z, y también del tiempo. Entonces, también vamos a definir su velocidad, que también va a ser función de las coordenadas y el tiempo. Entonces, la diferencia entre los dos es que en la descripción euleriana nos concentramos en un volumen de control, eso en un espacio, y definir funciones que van a describir qué es lo que está sucediendo en ese espacio. Es decir, no nos va a interesar seguir partículas en específico, sino cómo está cambiando la velocidad en una determinada coordenada. En cambio, en el otro, descripción lagrangiana significa seguir una partícula en específico, ¿no? Bien, permítame una pausa. Muy bien, entonces vamos a describir, bueno, cada una de estas por separado. En el caso de la descripción euleriana, es el método más común utilizado en mecánica de fluidos. Es decir, casi todas las ecuaciones que vamos a trabajar y vamos a estar viendo están basadas en una descripción euleriana. En este método lo que se hace es definir un volumen finito que se denomina dominio de flujo, dominio simplemente, o también volumen de control. Y en el dominio de control va a estar definido, obviamente, el volumen de control va a estar definido por unas fronteras, y a través de estas fronteras pueden entrar masa y energía, ¿no? Es decir, es como un sistema abierto. ¿Se acuerdan de la definición de sistemas cerrados y abiertos? El volumen de control es un sistema abierto, a través del cual, a través de sus fronteras, puede pasar masa y energía, ¿no? En este caso, si está pasando masa, tenemos fronteras abiertas en las cuales está pasando un flujo o caudal.
Bien, entonces, en lugar de rastrear partículas individuales de fluido, lo que se hace es se definen variables de campo, que son en realidad funciones, ¿no? Es decir, funciones que van a variar, van a ser funciones que dependen de las coordenadas espaciales y del tiempo. La variable fundamental, en este caso en la descripción euleriana, es la velocidad. Y la velocidad, por ejemplo, en un sistema de coordenadas cartesianas x, y y z, lo que va a hacer es, va a tener componentes de velocidad en u, en b y en w, que van a ser las componentes de velocidad. Y estas a la vez van a ser funciones de las variables espaciales y del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, al vector velocidad b, aquí me faltó, nada más déjeme una pausa, me falta, bueno, definirla ahí más completa. O si quieren, le voy a escribir aquí, directamente. El vector velocidad b, que es un vector así, vamos a definirlo como la componente de velocidad u, que es función de x, y, z, tiempo, en la dirección y, más la componente de velocidad b, en la dirección y, que es función a la vez de las variables espaciales x, y, z, y de la variable temporal t. Esto es en la dirección j, y finalmente más omega, o w, perdón, que es función de las coordenadas espaciales x, y z, y el tiempo. Esto es en la dirección k. Entonces, el vector b, que está escrito en forma así, más condensada, en forma así vectorial completa se escribiría así. Tiene componentes en la dirección y, j y k. De tal forma de que si nosotros, por ejemplo, queremos definir una velocidad b sub 0, cuya única velocidad es la constante, perdón, un vector velocidad cuya única componente es la velocidad b sub 0 en la dirección x, entonces escribiríamos así como vector, escribiríamos así vector fila, ¿no? B sub 0 en la dirección y, 0, 0, t, porque es también probablemente función también del tiempo. En la descripción euleriana, lo que les decía, es la más utilizada. Se utiliza, nosotros lo que hacemos es definir una región, es decir, definirla por una frontera, nuestra frontera. Y esta región la denominamos el volumen de control, ¿no? A este volumen de control tenemos fronteras abiertas a las cuales puede pasar masa. En este caso, por ejemplo, este es un perfil de un ala, puede ser el perfil de ala de un avión. Y está ingresando un flujo por el lado izquierdo y sale por el lado derecho. Entonces, lo que hacemos nosotros en la descripción euleriana es describir el campo, en este caso, el campo de velocidades, por ejemplo. El campo de velocidad está formado por vectorcitos. En cada posición x, z, yo tengo un vector velocidad. Aquí la trayectoria de las partículas pueden y no seguir estas trayectorias. Más adelante vamos a ver que estas trayectorias, estas líneas que vemos así como trayectorias, pueden ser trayectorias o pueden ser líneas de corriente. Las vamos a clasificar más adelante. Entonces, aquí vamos a definir nosotros nuestras funciones. Pueden ser funciones escalares o funciones vectoriales. En el caso de funciones vectoriales, pues, la más importante es la velocidad, ¿no? Entonces, nos referimos como la función vectorial de velocidad o el campo de velocidades. Y lo mismo aquí, por ejemplo, bueno, como ejemplos tenemos el túnel de viento, en el cual nosotros, por ejemplo, podemos poner en el perfil del ala sensores de presión, por ejemplo, lo que se hace, por ejemplo, a veces en los perfiles de las alas de aviones, por ejemplo, se colocan sensores de presión aquí y podemos medir la presión en estos puntos, ¿no?, que estoy marcando ahorita. Pero la presión está distribuida sobre todo el volumen de control. Entonces, estos sensores de presión, por ejemplo, están midiendo valores puntuales de la presión. Y lo mismo también podemos, ya sea que lo midamos con un anemómetro, que es un instrumento que, el más común es el anemómetro de hilo caliente, medir las velocidades en cualquier punto, por ejemplo, ¿no? Se introduce el anemómetro y entonces en un punto determinado mide la velocidad. Este anemómetro mide por la diferencia de temperaturas que tiene el anemómetro cuando lo introducimos dentro del flujo. Bien, entonces es una aplicación, por ejemplo. En el caso de la descripción lagrangiana, que les decía en un principio, perdón, no estoy soltando una diapositiva. No es muy común utilizarla en mecánica de fluidos. Por ejemplo, las ecuaciones de Navier-Stokes
las ecuaciones de Bernoulli, están escritas en una descripción euleriana. En cambio, en la descripción lagrangiana, lo que se hace es seguir el rastro de una partícula. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, imaginarnos el caso, por ejemplo, aquí. Supongamos que tenemos el perfil del ala de un avión, que es este que estoy marcando. Y este está en el instante t sub 0, o t inicial, ¿no? En el instante tiempo t igual a 0. Para el instante t igual a t sub 1, o sea, un instante después, el perfil se ha movido de esta posición a esta posición. Se está moviendo con una velocidad. Y lo que nosotros vamos a hacer es seguir el comportamiento de partículas individuales. Por ejemplo, llamémosle esta partícula que estoy marcando en este caso, en este punto, con el punto A. Es una partícula que a lo largo del tiempo se va a mover, es decir, que va a estar moviéndose desde t sub 0 hasta t sub 1. Y puede estar describiendo como aquí se ve, ¿no? O sea, es decir, puede estar haciendo un pequeño rizo o tiene un remolino, o puede estar haciendo, no sé, simplemente moviéndose, no sé, en cualquier posición, ¿no? Esta, por ejemplo, es la partícula B y se mueve en el instante, este sería el instante t igual a 0 y en el instante t igual a t sub 1. Entonces, la descripción lagrangiana tiene la desventaja de que nos tenemos que concentrar en partículas individuales, partícula XA, posición A, ¿no? Partícula B, posición B. Sus velocidades son la velocidad A, su velocidad de la partícula B es la velocidad B, y así sucesivamente. Entonces, para tener una idea del volumen completo y cómo se está moviendo una masa de fluido, necesitamos realmente agarrar muchas partículas. Entonces, la descripción lagrangiana deja de ser, o sea, matemáticamente deja de ser así muy aplicable, ¿no? A problemas complejos. Entonces, sí es preferentemente, o sea, por ejemplo, las ecuaciones, les digo, de Navier-Stokes, de Bernoulli, las ecuaciones de Euler, están escritas en una descripción euleriana. Bien, entonces, sin embargo, la descripción lagrangiana también tiene aplicaciones. Por ejemplo, una de sus aplicaciones más importantes en mecánica de fluidos es la técnica del PIV. Esta técnica experimental, que por sus siglas en inglés se llama PIV, es Particle Image Velocimetry, consiste en fotografiar a las partículas en un medio fluido. Puede ser gas o puede ser líquido. En el caso de que esta partícula, por ejemplo, supongamos que estamos analizando el flujo en un canal y lo que estamos viendo aquí es un canal, supongamos. Podría ser también un túnel de viento, pero imaginemos que es un canal por el cual está circulando un fluido y lo que se hace es se inyecta en el fluido unas partículas. Estas que se ven aquí como pequeños puntitos son partículas, son pequeñas esferas que en la realidad son esferas bueno, hay de distintos materiales, pero la más común es la de vidrio recubierta con plata. Vamos a ponerle AG. Entonces son pequeñas partículas con un recubrimiento de plata que se construyen así huecas de tal forma que tengan una flotabilidad neutra, es decir, por ejemplo con el agua y con la mayoría de los fluidos, ¿no? Es decir, tienen una flotabilidad más o menos de 1, aunque puede haber más, un poco menos, ¿no? Entonces, por lo general se busca de que tengan flotabilidad neutra de tal forma de que las partículas no tengan la tendencia a caer ni tampoco a flotar, entonces tienen que mantenerse más o menos con el movimiento del fluido sin tener fuerzas de flotación. Y lo que se hace es, el sistema PID consta de un láser, una luz láser, que por medio de elementos ópticos se genera una luz, una hoja de luz láser. Esta es una hoja. Esta hoja puede tener 1 milímetro a 2 milímetros más o menos así de espesor. Y lo que hace es capturar, bueno, o sea, está sincronizado el láser con una cámara que va a sacar imágenes en instantes, intervalos de tiempo muy pequeñitos. Entonces, en el instante T, la cámara va a fotografiar a un conjunto de partículas y luego en un instante T más delta T va a volver a sacar una segunda toma con las partículas que se van moviendo, ¿no? Entonces, en el instante T, una partícula puede estar en esta posición y en el instante T más delta T o T más diferencial de T estará en otra. Y por algoritmos de correlación cruzada, lo que hace el programa es establecer los vectores de velocidad, ¿no? De estas partículas. Estas pruebas, generalmente se hacen muchas pruebas, o sea, estadísticamente se tienen que hacer varias pruebas
para que el campo de velocidades que obtengamos sí sea representativo del movimiento del fluido en el interior en este caso, por ejemplo, del tanque, ¿no? Esta técnica, PIV, es básicamente una técnica que se basa en la descripción lagrangiana, es decir, sigue a partículas individuales para describir el flujo. Y es una técnica muy importante. Tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? En primera desventaja, este que estamos viendo aquí es la disposición de un equipo PIB bidimensional, que es decir, que utiliza una única cámara. Hay un sistema que es tridimensional, que utiliza dos cámaras. Visto desde arriba es una cámara, esta es otra cámara, y forman un ángulo, o sea, es decir, la captura de las cámaras. Bueno, vamos a trazarlo como líneas. La línea de esta cámara con la línea de enfoque de esta cámara forman un ángulo, y este es el plano sigue siendo un plano iluminado por el láser, que sigue siendo uno, entonces lo que hace es tomar desde dos ángulos. Y con otro tipo de algoritmos de correlación, puede obtener campos de velocidad en 3 dimensiones. Entonces, bueno, es otro sistema, es el PIB 3D. Pero todos estos sistemas son sistemas que como desventaja también se pueden aplicar, pero a regiones limitadas, ¿eh? No es tan fácil visualizar espacios muy grandes, porque también la dificultad de montar el experimento y todo esto es complejo. Generalmente se hacen estos estudios para analizar regiones pequeñitas en donde hay, por ejemplo, formaciones de turbulencia, etcétera, ¿no? Se utilizan para distintos tipos de aplicaciones. En general se pueden utilizar tanto con líquidos como con gases. Bien, no sé si tienen preguntas. Bien, la descripción lagrangiana y en este caso el PIB son casos así particulares. Casi todas las ecuaciones de la mecánica del fluido que ustedes van a encontrar en los libros están formuladas desde un punto de vista euleriano. Bien, vamos a hablar entonces a qué se refieren los campos de velocidad. Los campos de velocidad son funciones vectoriales de velocidad y estos entran dentro de la descripción euleriana. Entonces, la descripción euleriana es un modelo de medio continuo, en este caso un punto espacial euleriano como una partícula de fluido, a pesar de que tiene una magnitud de dimensiones reducidas. Eso es un conjunto en realidad de moléculas, pero está basado en el modelo del medio continuo y por tanto se puede considerar como funciones continuas y por tanto se van a manejar, o sea, matemáticamente se van a representar de la misma forma en la que nosotros representamos funciones vectoriales en el cálculo vectorial. Entonces, esta descripción euleriana trabaja con el modelo del medio continuo, así resumiendo. Una solución a un problema de flujo consiste en conocer funciones escalares y vectoriales apropiadas que describen las propiedades del fluido y flujos en función del espacio y el tiempo. La variable fundamental en la dinámica de fluidos es el campo de velocidades. En este caso, por ejemplo, está escrito aquí con negrita. B es el vector velocidad o función vectorial de velocidad, que va a ser función de S, que a la vez es una función que es el vector posición, que es función de las coordenadas X, Y y Z, y de la variable temporal. Entonces, siempre vamos a tener la velocidad va a ser función de las variables espaciales, o coordenadas, y de la variable temporal o tiempo. Entonces decimos que v es la velocidad en la posición s en el tiempo t. La presencia de varias variables independientes en s y t indica que la velocidad puede variar a lo largo del espacio en un momento dado, y también con el tiempo, ¿no? Es decir, puede variar con la posición y con el tiempo. Por lo tanto, en general, el campo de velocidades es un campo vectorial tridimensional dependiente del tiempo. Es una descripción así general, ¿no? En coordenadas cartesianas, lo que se acostumbra es decir, tenemos un sistema coordenado X, Y, Z con un origen, y a cada posición de este espacio, coordenadas cartesianas, este es un punto particular, ¿no?, del espacio, en ese punto se define su vector velocidad, que en realidad este vector velocidad es para cualquier punto espacial, ¿no? Es decir, el vector velocidad B va a estar definido por sus componentes U, B y W. Cada una de estas U es la componente de velocidad
en la dirección Y, B es la componente de velocidad en la dirección J y W es la componente de velocidad en la dirección Z. De la misma forma, si tuviéramos un determinado problema que requiere, por las características, coordenadas cilíndricas, también en este caso definimos un sistema de coordenadas cilíndricas, en este caso, por ejemplo, la coordenada radial, la coordenada angular y la coordenada axial, ¿no? O Z. Estas son las tres coordenadas, entonces el vector velocidad o campo de velocidad se define como el vector B, que es función de la componente de velocidad radial, la componente de velocidad tangencial y la componente de velocidad axial. Bien, aquí nada, simplemente como así como repaso, cuando tenemos el método lagrangiano, entonces lo que hacemos es definimos los vectores posición, velocidad, aceleración para una partícula individual. Es decir, aquí estamos hablando, por ejemplo, de la partícula A. Y la partícula A se puede describir con su vector posición, desde un sistema de referencia con un origen. Aquí el vector posición es el vector SA, que se puede escribir como el vector con coordenadas X, Y y Z, y en forma vectorial, ¿no? Como X en la dirección Y en la dirección J, Z en la dirección K. Pero en este caso, cada una de estas X, Y y Z son funciones de la posición de la partícula. En este caso, por ejemplo, X0, Y0, Z0, que estas también pueden cambiar en el tiempo, ¿no? Entonces, X, Y y Z son a la vez funciones de la posición de la partícula. En el caso de la velocidad, lo que hacemos es, si queremos obtener la velocidad, tenemos que derivar el vector posición respecto del tiempo, y lo que supone es calcular la derivada, ¿no? Es decir, aquí, la derivada de S respecto del tiempo. Y va a suponer que vamos a derivar la primera componente, que es la derivada de x respecto del tiempo, y nos va a dar la componente de velocidad u, que es la que vemos aquí. Luego vamos a derivar y respecto del tiempo, que nos va a quedar esto que es d. Y finalmente la derivada de z respecto del tiempo, que nos va a dar w, ¿no? Entonces cada una de estas van a ser las velocidades, pero son las velocidades para esta partícula. O sea, no para ningún otro elemento o posición del medio fluido. Entonces, estas son solamente las velocidades para esta partícula. Y de la misma forma, derivando la velocidad, vamos a obtener la aceleración, que van a ser sus tres componentes, es a x, a y, a z, ¿no? Que son las derivadas de u, derivada de b, derivada de w. Luego, el caso inverso, es decir, si queremos calcular la trayectoria de la partícula, por ejemplo, podríamos integrando la aceleración, obtendríamos al revés, ¿no? En el paso al contrario, obtendríamos la velocidad de la partícula, y luego si integramos, obtendríamos el vector posición de la partícula, de tal forma de poder obtener la trayectoria de la partícula. Sin embargo, eh, es, eh, en general, derivar es sencillo, pero hacer esto y obtener información para describir el flujo es complicado, en este caso, para el caso de la descripción lagrangiana. En el caso de la descripción euleriana o método euleriano, lo que hacemos es establecer funciones. Es decir, tenemos nuestro sistema coordenado X, Y y Z, y en ese sistema coordenado lo que hacemos es definir, ¿no? Funciones o de velocidad o de presión, etcétera, pero el básico es de la velocidad, ¿no? En este caso, la función velocidad que vemos aquí es la velocidad para un punto cualquiera en el espacio o dominio o volumen de control. Se define como la función que es función de S y T, donde S es la función de variables espaciales, ¿no? Lo mismo, la aceleración es la derivada de la velocidad, pero en este caso no es lo mismo que en el caso anterior. Cuando calculemos la derivada de B respecto del tiempo, en el caso de la descripción euleriana, va a haber unos cambios. Vamos a tener que definir la derivada sustancial, pero lo vamos a ver más adelante. En este caso, la velocidad B es igual componente de sus velocidades, ¿no? En este caso, U, B y W. Y en el caso de la aceleración, son las derivadas de las componentes de velocidad, de la misma forma, ¿no? Derivando la velocidad, tenemos la aceleración. Bien, permítame una pausa breve.
Bien, perdón la pausa. Entonces, un segundo. Bien, entonces, vamos a ponerlo aquí. Vamos aquí, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a clasificar un poco los tipos de flujo que tenemos. En este caso, nos vamos a concentrar ya únicamente en flujo desde el punto de vista euleriano, es decir, vamos a clasificar el flujo ya únicamente desde el punto de vista euleriano. Hemos visto que sí están los dos tipos de descripción, euleriano y lagrangiano, pero de ahora en adelante, todo a lo que nos refiramos va a ser basado en un punto de vista euleriano. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a empezar con la descripción de flujos. Primero, vamos a definirlo en dos, el flujo permanente y transitorio. Y esto tiene que ver si depende o no del tiempo. Aquí lo que va a ser importante es eh, la dependencia del tiempo, ¿no? Vamos a ver aquí, variación, o si quieren, sí, variación con el tiempo. Con el tiempo o variable temporal, ¿no? Sí, vamos a definir primero el flujo permanente o flujo estacionario. Aquí en mecánica de fluidos se utilizan los dos. A veces se utiliza el régimen permanente o a veces se utiliza flujo permanente o a veces se utiliza simplemente flujo estacionario. Pues cualquiera de estas dos va a ser igual. Entonces, cuando veamos régimen permanente o flujo permanente, estamos hablando de lo mismo. Bien, cuando el flujo es permanente o estacionario, no depende del tiempo. O sea, es decir, que el flujo es solamente función de las variables espaciales, ¿no? Entonces aquí no cambian respecto del tiempo. Si lo escribimos así matemáticamente, la velocidad, por ejemplo, el campo de velocidades, no es función del tiempo. Únicamente puede ser función de las coordenadas espaciales. Lo mismo va a suceder con la aceleración. La aceleración no es función del tiempo y por tanto es solamente función de las coordenadas espaciales. Si en cambio cambia con el tiempo, o sea, si está variando en el tiempo, se denomina flujo transitorio. Cuando tenemos un flujo transitorio, entonces los campos, en este caso la velocidad, aceleración, presión, sí pueden cambiar con el tiempo. Entonces vamos a tener que la velocidad sí es una función del tiempo. Lo mismo la aceleración, ¿no? En este caso la aceleración puede ser función del tiempo. Entonces ya tenemos una primera clasificación, si depende o no del tiempo. Régimen transitorio cambia con el tiempo, régimen permanente o estacionario no cambia con el tiempo. Vamos a ver dos ejemplos aquí. El caso de, imagínense un depósito, y vamos a ver aquí, este es un depósito muy grande. En donde tenemos un líquido que se está vaciando por una tubería en la parte inferior. Vamos a ver que nosotros, si imaginemos que el flujo está pasando por esta tubería y nosotros medimos la velocidad promedio aquí. Esta velocidad promedio, bueno, es en la dirección del flujo, que es en esta dirección. La medimos en el instante t sub 0 y vamos a medir un valor. La medimos 5 segundos después, en el instante t igual a t sub 1, sigue midiendo lo mismo. ¿Por qué sucede esto? Porque el depósito es tan grande que no se está vaciando. Esta altura h se mantiene constante, dando cuenta que es un depósito, una represa muy grande, entonces el nivel de la superficie libre no cambia. Tiene que pasar mucho tiempo para que realmente veamos un cambio apreciable en la altura a la superficie libre. Entonces, siempre vamos a estar viendo la misma velocidad de descarga, porque por aquí está saliendo un caudal. Más adelante vamos a definir el caudal, pero adelantándonos, el caudal es el volumen de fluido que está saliendo por la tubería, o pasando por la tubería. Entonces, el caudal se mantiene constante porque el tanque es muy, muy grande. Y si nosotros sacamos un promedio de las velocidades en una de las secciones de la tubería, vamos a ver que la derivada de la velocidad respecto del tiempo es igual a cero, no cambia en el tiempo. Vamos a ver siempre la misma velocidad. En cambio, si el depósito es pequeño, lo que vamos a ver es de que
en primer lugar, el tanque se empieza a vaciar. Estamos viendo que se está empezando a vaciar. Y H ya no es la constante, ya no es un depósito tan grande, sino que se empieza a vaciar. ¿Y qué va a suceder? Que vamos a ver que el caudal empieza a caer. O sea, a medida que se va vaciando, vamos a ver que al principio el flujo era muy intenso y luego se va apagando, 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 y hasta que termina por vaciarse y el flujo se hace cero, ¿no? Si nosotros tomamos una sección transversal igual a en la misma posición que el caso anterior y calculamos la velocidad promedio, vamos a ver que la velocidad sí está cambiando en el tiempo. Es decir, que si derivamos la velocidad promedio respecto del tiempo, sí vamos a tener un valor distinto de cero. Es decir, sí se está atenuando la velocidad. Entonces, cada vez está disminuyendo más la velocidad. Entonces, si medimos la velocidad en un instante t1, al instante t2 vamos a ver que está menor, menor, cada vez menor porque se está vaciando el tanque. Entonces, estos son los dos casos. En el primer caso, estamos ante un flujo permanente o flujo estacionario. Y en el segundo, es un flujo no permanente o transitorio. ¿Está bien? Cuando depende o no depende del tiempo. No sé si tienen preguntas. ¿No? Bien. Vamos a ver entonces ahora una segunda clasificación. Esta clasificación se refiere a flujo uniforme y no uniforme. Esto se tiene que ver con cómo varía el flujo con la posición. Entonces aquí. Recuerden, a la hora de posiciones, si yo me muevo de un determinado punto a otro dentro del volumen de control, ¿cómo cambia la velocidad? O en este caso, las variables de campo, la velocidad, la presión, etc. Si tenemos un flujo uniforme, nos referimos a un flujo uniforme cuando no son funciones de las variables espaciales, es decir, que cuando no es función de las coordenadas espaciales, ¿no? Lo mismo puede ser la velocidad o la aceleración. En este caso, puede o no, a la vez, ser función del tiempo. Puede ser función del tiempo o también puede no ser función del tiempo. Esto va a depender de si es transitorio o permanente. Entonces, noten, ya hay dos posibilidades. Lo que pasa es que aquí nada más le puse, puede ser función del tiempo. Aquí pueden variar con el tiempo. La otra clasificación es de cuando el flujo es no uniforme. Y en este caso, cuando el flujo es no uniforme, lo que sucede es de que el flujo cambia con las variables o coordenadas espaciales. Noten aquí, en este caso, la velocidad es una función de las coordenadas x, y, z. Lo mismo la aceleración, también la presión, cualquier función de campo puede ser función de las variables espaciales. Y lo mismo, al ser función de las variables espaciales, puede o no variar con el tiempo. Entonces, es decir, lo mismo que en el caso anterior, a la vez pueden ser funciones del tiempo o pueden no ser funciones del tiempo. Esto sería, no es función del tiempo. Perdón, voy a borrarlo aquí. Bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo se parece al caso anterior. Hagan de cuenta que tenemos un depósito, pero en este caso el depósito es de la misma dimensión. O sea, este depósito que está aquí, este es igual a este. Son los mismas dimensiones, si quieren. Pero lo que cambia ahora es el diámetro de la tubería. En el primer caso, el diámetro de la tubería es constante, y en el otro, el diámetro de la tubería es así variable, ¿no? Es decir, comienza con un diámetro muy grande y se hace más pequeñito. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí yo voy a medir la velocidad en una posición inicial, 1, y luego más adelante, más cerca de la salida, voy a medir una segunda posición, 2. Entonces voy a medir las velocidades promedio. Entonces aquí la velocidad promedio 1. Si veo que la tubería es del mismo diámetro, en este caso cuando me mueva en la posición 2, la medición me va a dar lo mismo, va a ser igual a la velocidad 2. ¿Por qué es la misma velocidad? Porque el flujo en este caso es, si ustedes se dan cuenta, no está cambiando, esta h la estamos manteniendo en el tiempo constante, entonces no está cambiando en el tiempo. Imagine que, aunque estuviera cambiando en el tiempo, pero en este caso imaginemos que está así, h es constante y no cambia. Entonces, las velocidades van a ser la misma porque el caudal no está cambiando y aparte, el diámetro de la tubería es el mismo, entonces si el caudal es constante, debe estar pasando la misma cantidad de flujo por la superficie 1 que por la superficie 2. Entonces,
en la coordenada, en las coordenadas x1, si quieren, o la coordenada de posición 1, voy a obtener una velocidad y en la coordenada 2 voy a obtener la misma velocidad, entonces la función de la velocidad no es función de las coordenadas espaciales. Entonces en este caso tenemos un flujo uniforme. En el segundo caso es cuando tenemos flujo no uniforme. Hagan de cuenta que es exactamente el mismo depósito, la misma altura del fluido, o sea, de la línea de superficie libre. Y lo que tenemos diferente es el diámetro de la tubería. Aquí, si yo hago una medición en esta primera parte, que es 1, voy a obtener una velocidad promedio. Si me muevo a la sección 2, es decir, un poco más adelante, más cerca de la salida, y hago una nueva medición, voy a ver que la velocidad 2 es mayor. ¿Y por qué es mayor? Porque aquí también el caudal es constante. En este caso, por ejemplo, si el caudal es constante, aparte, está saliendo por el orificio de salida está saliendo un caudal, ¿no? En un instante dado, si quieren. Ese caudal se va a mantener siempre y cuando las velocidades, bueno, no hemos visto la definición del caudal, pero si ustedes miden las velocidades, noten que la sección 1 es grande, ¿no? Es más grande, y la sección 2 es más pequeñita. Entonces, están obligando a pasar el fluido por esta sección grande, entonces puede pasar con una velocidad menor. En cambio, si queremos que ese mismo caudal pase por la sección 2, el área es más pequeña, entonces obligamos al fluido a pasar a una velocidad mucho más alta. Entonces aquí, la velocidad son funciones de la posición, porque en la posición 1, o sea, en las coordenadas aquí 1, la velocidad tiene un valor y en la posición 2 tiene otro valor. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual el flujo es no uniforme. También se le llama variado, pero es más común utilizar el no uniforme. Entonces, con estas cuatro, bueno, son dos clasificaciones, pero si las juntamos son 4, voy a hacer las combinaciones. Vamos a poner aquí, vamos a poner una nueva diapositiva aquí. Bien. Entonces vamos a tener dos clasificaciones, ¿no? Primero decíamos, si varía con el tiempo, podemos tener un flujo permanente o estacionario. Y este puede ser de dos tipos. Puede ser uniforme o no uniforme. Y luego, si tenemos un flujo transitorio, lo que tenemos es uniforme o no uniforme. Bien, entonces vamos a tener 4 posibilidades, ¿no? Que el flujo sea permanente y uniforme, que el flujo sea permanente y no uniforme, y lo mismo en el caso del transitorio, que sea flujo transitorio uniforme y flujo transitorio no uniforme. Entonces son 4 posibilidades, ¿no? Va a depender del tipo de problema. Noten que aquí el más sencillo de todos es cuando es permanente y uniforme. ¿Por qué? Porque ahí la velocidad en cualquier punto es constante. En este caso, la velocidad, como función de x, y, z y el tiempo, es igual a una velocidad constante. En realidad no es función no lo pongo así para escribirlo, el vector velocidad de las coordenadas st, hagan de cuenta así, es constante. No es función ni de las coordenadas espaciales ni del tiempo, ¿no? Es igual a una constante. Eso ocurre, por ejemplo, en flujos ideales, por ejemplo, en una tubería, que es de diámetro constante. Si es un flujo ideal, el flujo ideal es no viscoso. Y por tanto, supongamos que está pasando por aquí un caudal. La velocidad es una velocidad promedio, entonces si yo tomo una sección de la tubería y calculo la velocidad, voy a tener una velocidad promedio, que es constante para todo el, la sección de la tubería. Entonces, este es igual a una velocidad promedio y es constante.
No depende de nada. Si yo me muevo, la tomé aquí, ¿no? Si la puedo tomar más adelante y voy a ver el mismo perfil de velocidades. Va a ser la misma velocidad promedio. Es decir, no cambia ni en el tiempo ni en el espacio, ¿no? Es decir, esta es la coordenada x1 y esta es la coordenada x2, pongamos, ¿no? Entonces no cambia. Entonces el tipo de flujo más sencillo, y si quieren ustedes eh, vamos a ver también al principio, por ejemplo, cuando no cambie ni en el tiempo ni en la posición. Pero lo más complicado se presenta cuando el flujo es transitorio, o sea, cambia en el tiempo y es no uniforme. Es decir, que para una coordenada X, para un sistema coordenado X, Y, Z, la velocidad en cualquier posición, por ejemplo, en una posición dada aquí, en esta posición, el vector velocidad está cambiando, o sea, en el tiempo, o sea, y en vamos a poner con coordenadas S y T, y está cambiando en el tiempo y en el espacio, ¿no? Es decir, que si yo me muevo a otra posición, este es el R2, este es el R1, aquí la velocidad tiene otra dirección, otra magnitud, y también está cambiando en el tiempo, ¿no? Es decir, que los vectores de velocidad están cambiando tanto en la coordenada espacial como en la coordenada temporal. Bien, no sé si tienen preguntas. Bien. No, profe, de momento no. Hay un tipo de herramientas para describir el flujo y en este caso son las líneas de corriente. Las líneas de corriente nos ayudan a visualizar un poco el flujo. Primero vamos a empezar con la definición de líneas de corriente, luego los tubos de corriente y luego las líneas de trayectoria. En primer lugar vamos a definir la línea de corriente y en inglés se llama streamline. Una línea de corriente es una línea en un flujo que tiene la siguiente propiedad. El vector velocidad de cualquier partícula de fluido que ocupe ese punto en la línea de corriente es tangente a la línea de corriente. Es decir, que estas líneas que ustedes ven aquí en color celeste son las líneas de corriente y están formadas al unir las tangentes del vector velocidad. Es decir, por ejemplo, en este punto la línea de corriente siempre es tangente al vector velocidad en ese punto. Si yo analizo este punto, la línea de corriente es tangente al vector velocidad en ese punto, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, este punto tiene la línea de corriente es la tangente al vector velocidad en ese punto, y así sucesivamente. Entonces tenemos un conjunto de líneas que van a representar el flujo. Recuerden que estamos definiéndolo así, como la tangente al vector velocidad en ese punto particular. No necesariamente representa una trayectoria de la partícula, pero sí nos da una idea de cómo se está moviendo, cómo es el campo de velocidades. Si el flujo fuera permanente, en este caso cuando el flujo es permanente, no cambia en el tiempo, las líneas de corriente sí pueden representar la trayectoria de las partículas. ¿Por qué? Porque no van a cambiar en el tiempo y si ustedes ven, si no está cambiando en el tiempo, pues el vector velocidad de cierta forma describe en qué dirección está avanzando la partícula y si estamos uniendo las tangentes al vector velocidad, pues son las trayectorias de la partícula. Pero únicamente cuando el flujo es permanente, la línea de corriente coincide con las trayectorias. Bien, otro punto que es importante aquí, hay que entender de que es la línea de corriente puede ser, la que estamos viendo ahorita, es en el instante t igual a t sub 0. Si el flujo es no permanente, o sea, si es transitorio, vamos a ver otras líneas de corriente, no vamos a ver las mismas, porque el campo de velocidades cambia, porque está cambiando en el tiempo, entonces vamos a ver otras líneas de corriente en este caso. Entonces hay que tomar esto en cuenta. Y hay algo muy importante, las líneas de corriente no se pueden cruzar. ¿Por qué? Porque si se cruzaran, por ejemplo así, representan así, ¿no? Las líneas tangentes al vector velocidad. En el punto donde se cruzan, estaríamos hablando de que aquí tenemos una trayectoria tangente al vector velocidad, y entonces aquí tendríamos un vector velocidad
pero para ese mismo punto tenemos otro vector velocidad, o sea, este es tangente a otro vector velocidad. Y entonces estamos hablando de que en un determinado punto, en un instante de tiempo dado, para este espacio, para esta posición, tenemos dos vectores velocidad y pues, no sería una función, lo que sería como tener una partícula. Recuerda que el punto de vista euleriano no necesariamente describe el movimiento de la partícula, ¿no? Pero sería como ver a una partícula en una posición X, Y, Z, con dos velocidades, entonces no habría, las líneas de corriente no se cruzan. Y no se cruzan porque precisamente representan el campo de velocidades. Y si ustedes ven, voy a borrar esta parte. Imaginen que el campo de velocidades es un campo así que en vectorcitos. A cada coordenada X, Y, Z, yo le debo asignar un vector velocidad, ¿no? Este es el campo de velocidad, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que en una determinada posición, porque yo si uno los vectores de velocidad y los uno con una curva que es siempre tangente a los vectores de velocidad, tengo la línea de corriente. Pero nunca voy a poder obtener una línea de corriente que cruce a otro, porque al cruzar instantáneamente pasamos, por ejemplo, por este, y si la cruza, quiere decir de que en ese punto, para esa coordenada espacial, hay dos vectores de velocidad y eso ya bueno, en ese punto no podemos tener dos velocidades, ¿no? O hay una única que es un único vector velocidad. Entonces, las líneas de corriente no se cruzan. En el tiempo pueden cambiar, lo que les digo. Esto estamos viendo la línea de corriente en el t sub 0 y el siguiente t, cuando t es igual a t sub 1, las líneas de corriente pueden ser diferentes. Pero ya estamos viendo otras líneas de corriente, las que veíamos con celeste claro, desaparecieron, ya no corresponden a este nuevo instante de tiempo. Entonces, en el tiempo sí pueden cambiar y cruzar a las anteriores, porque las anteriores pertenecían a un tiempo anterior. Esto es porque el flujo es no permanente. Pero en el caso de, incluso les decía, si estamos hablando de un régimen permanente que no cambia en el tiempo, estas líneas de corriente llegan a significar las trayectorias de las partículas, y entonces ahí también que se crucen dos líneas de corriente representaría que una partícula está pasando por un lugar en donde hay dos direcciones de trayectoria. Entonces no tendría sentido. Bien, luego matemáticamente la línea de corriente se define por el producto vectorial del vector velocidad, B, vectorialmente el diferencial o variación de la posición, del vector posición. Noten que el vector velocidad y el diferencial del vector posición tienen la misma dirección y por tanto el producto vectorial es cero. Esto sucede porque por definición esta es la línea de corriente, ¿no? La que vemos así, la curva. Esta es la línea de corriente. Y es tangente al vector velocidad en este punto. Este es el punto de análisis, este es el punto que está definido por el vector posición R. El vector velocidad es tangente a la línea de corriente en ese punto. Y el diferencial de R si quieren ustedes, la variación del vector posición va a tener la misma dirección del vector velocidad. El vector de R es este, el diferencial de R es este, que vemos en color rojo. Entonces noten, forma un ángulo de 0 grados y por tanto es 0. El producto vectorial de dos vectores que son colineales es 0. Si hacemos el producto vectorial y definimos al vector velocidad como el vector U en la dirección X, perdón, U en la dirección Y, D en la dirección J y W en la dirección K, y el vector posición lo definimos, el diferencial del vector posición lo definimos como el diferencial de X en la dirección Y, el diferencial de Y en la dirección J y el diferencial de Z en la dirección K. Entonces tenemos los dos vectores, si hacemos el producto vectorial y lo igualamos a 0, que es esto, tendríamos esta expresión, ¿no? Que es el determinante de esta
matriz. Entonces noten, al anular fila y columna nos va a quedar que tenemos B, el vector velocidad B por el diferencial de Z, menos el vector W, o sea, el componente de velocidad W por el diferencial de Y. Y esto debe ser igual a 0. Reordenando, notan que vamos a tener que el diferencial de Z sobre W es igual al diferencial de Y sobre B. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La otra las otras dos, bueno, la otra igualdad que falta ocurre cuando hacemos este, ¿no? Eliminamos este, y al hacer el cálculo de anular fila y columna nos va a dar la otra igualdad, ¿no? Al final vamos a tener esta expresión. Bien, no sé si tienen preguntas de esta parte, ¿no? Bien, en el caso de las líneas de corriente, como no se cruzan, entonces las podemos agrupar y vamos a definir el tubo de corriente, o en inglés también se llama stream tube, como un conjunto de líneas de corriente agrupados. ¿Para qué sirven? Para definir volúmenes de control, principalmente. Noten que aquí tenemos un tubo de corriente que está formado por un conjunto de líneas de corriente. Estas líneas de corriente que vemos aquí, agrupadas, me van a definir un volumen de control. Noten que al no ser, por definición no pueden cruzarse las líneas de corriente, ninguna línea de corriente del interior puede salir del tubo, o sea, ninguna línea de corriente puede atravesar el tubo y salirse. Entonces, lo que hace es de que nos facilita un poco el definir, por ejemplo, un volumen de control, que en este caso puede ser un ducto o una tubería, en donde va a tener fronteras, va a tener una frontera de entrada y una frontera de salida, pero hay fronteras aisladas. Noten que al ser un tubo de corriente, un conjunto de líneas de corriente, ninguna línea de corriente puede atravesar la frontera. Entonces, esta superficie que vemos aquí es una superficie cerrada. O sea, no hay flujo másico que esté saliendo a través de las paredes laterales de este volumen de control. Bien. No sé si tienen preguntas. Bien, hay otros dos parámetros que se utilizan también en la descripción de las líneas de corriente, y este tiene que ver con las líneas de trayectoria o path lines. Las líneas de trayectoria sí corresponden a una descripción lagrangiana. En este caso, se define como el lugar geométrico de puntos que atraviesa una partícula dada mientras viaja en un campo de flujo. La línea de trayectoria nos da la historia de las ubicaciones de la partícula. Es decir, que lo que estamos viendo aquí, aunque aquí estamos viendo la línea de trazado, que ahorita la vamos a definir, es muy similar. La línea de trayectoria lo que hace es, define lugares geométricos mientras se va moviendo. Es decir, no está describiendo la trayectoria. Entonces, esta sí es una línea de trayectoria. Y lo que hace es el conjunto de posiciones que tiene una partícula. Entonces, esta sí es vista desde el punto de vista lagrangiano. Lo mismo las líneas de trazado, o strict lines. Estas se definen como una línea instantánea cuyos puntos están ocupados por las partículas que se originan desde un punto específico en el campo de flujo. Las líneas de puntos nos dicen dónde están las partículas en un instante determinado. Por ejemplo, en el caso de las strict lines, tanto en aerodinámica como en hidrodinámica, a veces se inyectan trazadores. Entonces, el trazador es una sustancia que tiene la misma densidad que el fluido de estudio, o una densidad muy parecida. Puede ser tinta, por ejemplo, o humo, en el caso de los gases. Y lo que se hace es que se inyecta a través de un pequeño tubo para no perturbar tampoco el flujo. Y se inyecta de tal forma de poder visualizar el flujo. Entonces, esta línea que se forma marcando el contorno del flujo es una línea de trazado. Este corresponde entonces a una línea de trazado, y su nombre en inglés en este caso es strict line, ¿no? Por lo general, bueno, les digo que esto es para visualizar, por ejemplo, y también, si lo vemos así, estamos visualizando partículas individuales, entonces, conjunto de partículas individuales, entonces este también corresponde a un punto de vista lagrangiano. Bien, afortunadamente, cuando el flujo es estacionario, es decir, cuando no cambia en el tiempo, las líneas de trayectoria, las líneas de trazado y las líneas de corriente son todas coincidentes, es decir, que coinciden. Si el flujo no cambia en el tiempo,
pues lo que estamos viendo aquí, a la vez es la línea de corriente, porque también se va a comportar, como no está cambiando en el tiempo, esa partícula está describiendo una trayectoria, la cual sus vectores de velocidad son tangentes a esta línea de trayectoria, ¿no? Bien. No sé si tienen preguntas, aparte de esto, ¿no? Bien. Sí. Nada más un compañero le envió un saludo. Gracias, gracias. De aquí de... Sí, está bien. Muy bien, no, saludos, gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. No sé si tienen ahí, los que están en línea, alguna pregunta, comentario, ¿no? Bien, el No, paso profe, que no. sigue, el paso siguiente, es una parte bien importante de la mecánica de fluidos, es el teorema de transporte de Reynolds. No lo quería iniciar porque, les digo, es extenso y tiene que ver con precisamente con lo que les decía, es decir, vamos a relacionar, voy a dar la introducción y creo que ahí lo vamos a dejarlo para la siguiente clase, porque les digo que este teorema es fundamental, por ejemplo, en la mecánica de fluidos, porque la mecánica de fluidos, les decía, está escrita en una descripción euleriana, es decir, campos de velocidad, campos de presión, y la mecánica clásica, la que conocemos, por ejemplo, la ley de Newton, todo esto están escritas, muchas de las ecuaciones de la física están escritas para sistemas sistemas cerrados. En este caso, no hay cambios, no hay intercambios de masa en los sistemas cerrados. Entonces, choca un poco con la mecánica clásica. Una ecuación tan sencilla como es la segunda ley de Newton, que es fuerza con vector es igual a masa por aceleración. Esta es muy fácil y la usamos mucho en la física newtoniana, ¿no? Es decir, es la física que hemos estado utilizando. Nosotros tenemos, por ejemplo, cualquier elemento, por ejemplo, el caso de una bala de cañón que sale, donde cuenta que tenemos un cañón, este es el cañón, y dispara un proyectil, y el proyectil va a describir una trayectoria parabólica. Entonces, a nosotros nos va a interesar la cinemática de este que va a ser, este para nosotros va a ser el sistema. Entonces, la bala de cañón no cambia de masa, es decir, nosotros con que sigamos a la partícula en el punto de vista lagrangiano, no necesitamos, ¿cómo les puedo decir? La masa no cambia, esta masa que representa la bala de cañón no cambia en el tiempo, entonces cuando queramos nosotros calcular por ejemplo, vamos a calcular la velocidad, como la derivada de su vector posición. Permítame un segundo, voy a poner esto mejor así. La velocidad como la derivada de su vector posición respecto del tiempo. Si queremos calcular la aceleración, va a ser la derivada del vector velocidad respecto del tiempo, y así sucesivamente. No es tanto problema porque pues, la masa no cambia, pero cuando estamos trabajando en la descripción euleriana, acuérdense, la descripción euleriana lo que hace es, si tenemos un campo, un flujo, hagan de cuenta que es un río, un movimiento de flujo, ¿no? De fluido que se está moviendo. Lo que hacemos nosotros en la descripción euleriana es elegir una región, que puede ser, por ejemplo, así, una región así rectangular. Permítame un segundo. No, permítame una pausa. Una pequeña pausa, permítame. Bien, perfecto. Entonces, les decía, entonces, también es vector de aceleración. Entonces, cuando estamos en la descripción lagrangiana, lo que sucede es de que aquí ya no es una sola velocidad, o sea, la masa ya no es constante aquí. O sea, aquí en el sistema sí, pero en un volumen, este es el volumen de control, ¿no? Este es el volumen de control. Aquí la masa está entrando, o sea, y acá parte está cambiando, es un flujo másico que está entrando y está saliendo por las fronteras de salida, ¿no? Entonces,
la masa que está dentro de nuestro volumen de control está cambiando también en el tiempo. Lo mismo va a suceder una partícula, o sea, no podemos seguir una partícula, sino que es una posición, esta es la posición X, Y, Z, es una coordenada. Y lo que estamos viendo ahí es el vector velocidad asociado a esa posición. Puede o no ser función del tiempo, porque aquí lo omití el tiempo, pero aquí puede ser función del tiempo. Entonces, les digo aquí, este vector velocidad también puede ser función de las coordenadas espaciales y del tiempo. Y entonces, el simple hecho de derivar ya no va a ser lo mismo. O sea, la derivada de la velocidad respecto del tiempo para obtener la aceleración ya no es lo mismo en un volumen de control que en un sistema cerrado. Entonces, la ventaja es de que va a aparecer aquí el teorema de transporte de Reynolds, que es como un eslabón, como una cadena, que nos relaciona un sistema, que en este caso es este, o sea, las ecuaciones escritas para un sistema, y las va a relacionar para volúmenes de control. Y es, como les digo, es un teorema muy útil en mecánica de fluidos porque nos va a permitir aplicar esto, que es la segunda ley de Newton, a volúmenes de control. Pero lo vamos a ver la siguiente clase con más detenimiento, más calma, porque sí requiere con más, un capítulo especial, una clase especial, que en este caso va a ser la siguiente clase. No sé si alguien más tiene preguntas. ¿No? Muy bien. Les digo entonces, les repito, la siguiente clase tendríamos el día martes. Perdón, día miércoles, pero este día no voy a estar, entonces la clase no la vamos a perder, va a ser una sesión grabada. Recuerden, de 1 a 2:30, ¿no? De 1 a 2:30. El miércoles la sesión va a ser grabada, no voy a estar aquí presencialmente en Upita, entonces la sesión es grabada. Y nos veríamos hasta después de la vacación ya bueno, yo siempre vengo aquí presencialmente y ahí no sé cómo va a estar todavía regresando. Por ahora, mientras, pues nos seguimos viendo así en esta forma híbrida, ¿no? Los que quieran asistir presencialmente, bienvenidos. Aquí voy a estar en Upita. Y pues después de vacaciones, no sé cómo está el sistema. Puede que sea, no sé, ya ven que salió nuevo Pira, pero no he leído muy bien y está un poco ambiguo, entonces no lo entiendo muy bien, pero por ahora, mientras, yo creo que muchos de los profesores ya van a empezar a exigirles que vengan, entonces yo creo que vamos a ir tendiendo a que sea normal, ¿no? Que todo sea presencial para todos. Entonces, ahí vayan viendo con sus profesores, porque probablemente ya, creo que no sé cuál es la fecha que indica el nuevo PIRA, donde ya ustedes van a tener que asistir, creo que una semana asiste, ¿cómo se llama? Inicia a partir del 25, profe. Sí, creo los metacatrónicos y los de energía asisten creo una semana y luego los de telemática y biónica la siguiente semana. Entonces ahí muy probablemente ya esas sesiones ya sean presenciales, ¿no? O sea, porque ya así lo establecen ya todos, entonces los vamos a ver aquí presencialmente. Entonces estén atentos, lean bien las indicaciones que están en el PIRA y lo que les comenten ahí los demás profesores, ¿no? Pero es muy probable que ya regresemos a las sesiones presenciales, ¿no? En esta primera parte creo que va a ser así escalonado. Muy bien, no sé si hay preguntas para terminar aquí. No, profe, ya no. ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Muy bien. Pues bien, entonces nos vamos a ver la siguiente clase. Bueno, la siguiente clase es grabada, la siguiente, ya regresando de la vacación, pues vamos a estar aquí en Upita. Nos vemos, jóvenes, que tengan buena vacación de Semana Santa. Nos vemos, profe, muchas gracias, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Hasta Sí, luego. profe, Hasta igualmente. luego, nos vemos. Buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, buena tarde.